El capítulo anterior terminó con una intriga y con esta imagen de algo muy pequeño que cabe en la palma de la mano. Vamos a desentrañar en la medida de lo posible los enigmas planteados. Nos habíamos ocupado de la bande cine Mazzone, veamos ahora qué sucede con Mazzone en la bande cine. Si bien en esta portada no aparece Capicúa, estamos indubitablemente frente a Olegario y a un auténtico masone. No obstante, entre los pies del personaje y los del petizo que lo apunta se distingue una firma desconocida. Adelantemos de aquí en más que el nombre de Masone no figurará en ninguna parte. El trimestriel nos da la pauta que nos encontramos ante una publicación trimestral, claro, pero francesa. Revista de bolsillo, más adelante nos vamos a ocupar de este tipo de edición en la Argentina, que comparado en tamaño con una Capicúa de la primera época, nos da un poco más de la mitad en ancho con la misma altura. Como vemos, las tapas están jibarizadas, no nos ocupemos de los títulos por ahora. Seguimos contrastando con las originales. De paso, y ya que en algún lugar me consultaron, aclaro que estas portadas eran integrales de Mazzone, plantado, entintado y color. Los franchutes no solo se cargaron el dibujo, también el color. Quizá fue mejor que no apareciese el nombre del creador original. Vamos ahora a la diferencia de grosor entre unas y otras. Advertirán que resulta importante. 4 viñetas por página, un tercio menos, o sea, para equiparar las 68 páginas de la revista Capicúa, esta Patalef debería tener al menos 100. Bueno, tiene 192, más tapa y contratapa, o sea, que en extensión gana lejos. Acabamos de enterarnos que Patalef es Capicúa, y por la contratapa pareciera que Padabum es Cariseca, pero no. En la página de presentación se aclaran los nombres de los 5 personajes que están aquí para ahuyentar el aburrimiento, como reza la leyenda. Entonces, si Bigoudier Picador son Cariseca y Javier, según esta otra contratapa levantada de la web, Padabum sería Afanancio. No, porque volviendo a este número 5 de Patalef, Afanancio aparece como Xipetú. A googlear de nuevo. A ver, Padabum entonces es Piantadino. No, Piantadino es Pífalo. Y Pocoseso Patash, en cuya revista también aparece Capicúa, que tiene una segunda aventura en este ejemplar de Patalef. Claro que aparte está Doll con resorte y humor gráfico, Guerrero con un looping pasado a la grafía inglesa directamente, y varias páginas de entretenimientos ilustradas, muy curioso, con Langostino y el gnomo Pimentón de la factoría Quinterno, claro. Esto lo encontramos en la web Tóxico y Biberón y Mosca Kid, rebajado aquí a Mosquito. Todo editado en la ciudad de Lyon por Edición de Rampart e impreso, mira vos, por Fratelli Spada, que se ocupaba de sacar en Italia títulos yanquis como Flash Gordon, Mandrake y El Fantasmal, igual que los franceses, que además editaban una curiosa revista titulada Gaucho y que hacía mención a las Pampas, pero que transcurría más bien en una mezcla de lejano oeste y México. Ya que estamos en el tema, aclaración del amigo César Dacol, un especialista en Goscinny respecto a una mención que efectué en el capítulo anterior. Antes que Trapontin chez les Gauchons, que es de 1963, el guionista de Asterix en 1957 escribió un par de episodios de Paco Marmota, un gaucho en una Argentina mucho más mexicana que la del chofer de taxi, dibujado por el belga Joel Azara.
para la banda de cine argentina solía quedar en México. Quizá quien más se le acercó fue Dino Atanasio con Bandoneón, una serie corta de fines de los 70, guionada por Iván del Port, que descubrí recientemente. Volvamos a lo que estábamos, Pata Lev. Hasta hace muy poco tiempo yo no tenía la menor idea de la existencia de estas publicaciones en francés de Massone. Estuve el año pasado, creo haberles dicho que suelo viajar en Lyon, la ciudad donde se editaban estas revistitas poche de bolsillo. Pude haberme encontrado por esas remotísimas casualidades en una feria de pulgas, en una librería de viejo, con alguna de ellas, no sucedió. Fue justamente a raíz de estos videos que Beatriz Fadalti, nieta de Adolfo Massone, se comunica conmigo muy gentilmente, me ofrece data del material que guardaba de su abuelo. Entre las fotos aparece esto. Ella no tenía registro de que se hubiese publicado obra de su abuelo en francés, yo, como dije, tampoco. Empiezo a rastrear en la web, cosa que nunca hubiese podido hacer si no tenía los títulos, Pata-Lev en el caso, la contratapa Padaboom. Empieza a aparecer alguna data de coleccionistas franceses que también me lleva a Pífalo. Como ustedes vieron, lo poco que pude recoger indica que los 3 títulos eran trimestrales, es decir, que se alternaban uno cada mes en los kioscos. Se editaron entre 1964 y 1967. En principio remiten los 3 a onomatopeyas, patabum, explosión, y vimos que Pata-Lev y Pífalo son los nombres correspondientes a Capicúa y Piantadino. Consulté con un amigo que tiene mucho más trayecto en el francés que yo, a ver de qué manera se podía vincular, desandar el difícil camino de traducir los nombres de los personajes de Massone, que como sabemos encriptaban su personalidad, una problemática parecida a la que puede haber con Goscinny a la inversa. Aunque en el caso de Goscinny los nombres eran cómicos, pero no siempre expresaban, tenían que ver con la personalidad de sus criaturas, ¿verdad? Bien. Con este amigo deducimos que Pata-Lev suena a algo así como a pasta de huevo, lo cual mucho no tiene que ver con Capicúa en cuanto a sus 2 características fundamentales, su afición por el queso y su suerte, pero sí es un nombre con un cierto efecto cómico, ¿verdad? Con respecto a Bambufoca, es acertado, Pipette, la pipeta de laboratorio, y Olegario, este nombre extraño que aparece, lárico, suena algo antiguo, así como nos puede sonar a nosotros Olegario. En el caso de Piantadino, deducimos que tiene que ver con la onomatopeya pif, de deslizarse, pífalo, ¿no? Algo que se desliza, que es rápido, que se pianta, y que de alguna manera contrasta con Patache, poco seso. Patache en su primera acepción vendría a ser algo vinculado con lo naval, pero hay una segunda donde tiene que ver con un auto viejo, desvencijado, una cataramina, algo que le cuesta arrancar, y de ahí el contraste. Muy veloz, Piantadino, pífalo, y Patache le cuesta salir adelante, ¿no? Poco seso. Es un poquito más complicado el caso de Cariseca y de Javier. Bigudí, Cariseca. Bigudí, ustedes lo conocen, son los de mi edad.
que son los ruleros que usaban las señoras para, quizá lo sigan usando, para hacérsela permanente. Y tiene que ver con el rulo que tiene Cariseca, es decir, algo que está situado en la cabeza. Picador, para Javier, viene de la tauromaquia. Picador es el que asusa al toro manso para que se embravezca, del mismo modo que Javier muchas veces fuerza el golpe en la nuca a Cariseca para que aparezca su faz de superhombre. El caso más afortunado es el de Afanancio, dado que Xipetú significa algo así como ladronzuelo, es decir, alguien que roba, pero que lo hace de una forma simpática. Entre el muy interesante y valioso material que me envió Beatriz Fadalti, nieta de Massone, como dije, se encuentra una hoja de gran tamaño promocional de Piantadino de la época de el diario El Mundo. Se ve el formato de tira y finalmente aparece United Press Association, un sindicato de los Estados Unidos. Evidentemente, desde muy temprano, Massone estaba interesado en colocar su material en otros países, cosa que finalmente, al parecer, pudo hacer en Francia, y eso explica de alguna manera la presencia de tanta bande dessinée en sus ediciones, posiblemente mediante canje. Entre este material se encuentra el diario que llevaba Massone en los años 1938-1940, donde detalla su relación con Quinterno, que también tiene que ver con una cuestión de derechos y a la que me voy a abocar en un extra de El Altillo, ya que es un material que exige mucho estudio, mucha dedicación. Seguimos con los seguidores de estos capítulos, ahora con un coleccionista, no el fascista con apellido famosa farmacia perplatense, sino uno que vive en Flores y que en realidad es un amigo al que años le vendí un ejemplar repetido de la número 2 de Cariseca y ahora me retribuye, dado que se la vendí muy barata en realidad, con imágenes del número 1 después de haber visto la emisión anterior. Gracias, Luisito del Popolo. Vamos a ver qué corroboraciones, desmentidas o novedades nos trae esta primera aventura de las 2 fases de Cariseca intitulada Jaleo la estancia. Las primeras viñetas están dedicadas a la presentación de los personajes. Observamos que en la gráfica Javier está más cercano a las publicidades que previamente había hecho Massone en las contratapas de sus otras revistas. Corroboramos que es mayor que Cariseca. La novedad es que es francés, los invitan a una estancia. Javier insiste en los buenos modales que debe guardar Cariseca. Llegan a la estancia. Aparece por primera vez doña Angustias, que es la cocinera del establecimiento, y cuenta una horrenda leyenda de un monstruo, seguramente sospechamos con alguna intención oculta. Tenemos a Baby, que no es otro que Pituco, que no es otro que Soquete. Rápidamente Massone va mutando los nombres, un auténtico work in progress, como decíamos, que aparte se traduce en la apariencia física, porque el después gitano aquí luce como un gaucho, el gaucho Pituco Soquete Baby. Tiene un jefe que al principio aparece en las sombras y que luego se revela, como era de prever,
como Doña Angustias, produciéndose así el primer enfrentamiento entre Javier y Cariseca y la que será una clásica pareja de villanos durante muchísimos números. También está la primera transformación de Cariseca, producto de la caída de un caballo, y además la explicación médica de esa transformación, radiografía mediante, se observa un huesito que presenta una doble deformación, cualquier golpe en la nuca actúa sobre ese lóbulo del cerebelo que es precisamente el de la fuerza física y los impulsos irreprimibles, y además con la otra punta interrumpe los reflejos miedosos. Es muy gracioso. Ya inmediatamente Javier quiere hacer la prueba, Cariseca sale corriendo. Bien, aparece humor gráfico de Francho y nuevamente, es decir, no nuevamente, sino por primera vez, Chapalupa, el detective, es decir, que no cambia la estructura respecto al segundo número, eh, con una aventura donde aparece una vedette famosísima de la época, Nélida Roca, en el Maipo se supone, y se menciona a otro cómico realmente muy popular, Dringue Farías.